Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de los viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIBNOR. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros estudiantes, a nuestros académicos. El día de hoy tenemos un invitado especial hablándonos de un tema bien interesante, que son los escarabajos CLIC, del doctor Eric Martínez Luque. Él es investigador en la Universidad de la Sierra Juárez en Oaxaca, México. Hablando un poquito de su trayectoria académica. El doctor es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha impartido clases de nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ciencias Naturales de la Autónoma de Querétaro. Ha dirigido 3 tesis de licenciatura y de 3 tesis adicionales. Cuenta con 2 estancias de investigación nacional y 3 estancias de investigación internacionales. Tiene 22 participaciones en congresos nacionales. Ha impartido un curso precongreso para la Academia de Entomología Mexicana en 2022 y ha participado en 3 congresos internacionales de entomología en Estados Unidos, Colombia y Brasil. Ha publicado 11 artículos en revistas indexadas, 10 artículos en revistas arbitradas, un capítulo de un libro, 13 publicaciones y ponencias de difusión científica. Fue miembro de la mesa directiva fundacional de la Asociación Mexicana Sistemática de Artrópodos del 2017-2021, donde por ahí coincidimos, y actualmente es miembro activo de la misma asociación. Es miembro activo de la Academia de Entomología desde el 2011 hasta el 2023. Es fundador y miembro activo del colectivo Artropodart y dedicándose a la difusión y divulgación de la entomología en México. Te doy la más cordial bienvenida, Eric, a este seminario y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y una disculpa por la ocasión anterior, ahí tuvimos algunos problemas, pero ya estamos por acá. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes y a los que están también conectados. Les voy a hablar un poco sobre esta importante familia de escarabajos y voy a apagar mi cámara para que no vaya a haber interferencia ahí, no nos corte la presentación. Y pues al final espero no tardarme tanto para que exista un lapso de preguntas si es que tienen preguntas. Y pues voy a comenzar. Entonces yo les voy a hablar sobre el estado del conocimiento actual de los escarabajos CLIC, también llamados martillitos y tahuinches comúnmente. Y ahorita vamos a ver que existen muchísimos más nombres, ¿no? Entonces, esta familia de escarabajos va a presentar un sistema único en todo lo que es Coleóptera, que va a ser un proceso prosternal extendido con el también tienen una fórmula tarsal 555 y una combinación de antenómeros de 11 segmentos. Ellos van a presentar también una característica prolongación en el prosterno, en las partes terminales del prosterno. Y pues aquí, dado esas características, vamos a tener unos... Generalmente cuando nosotros estamos en campo, vamos a darnos cuenta que generalmente se tiran estos escarabajos o los vamos a encontrar boca arriba, pero esta es una estrategia que ha sido documentada desde tiempo, en donde estos organismos, su sistema de defensa es hacerse los muertos y posteriormente activar su sistema de clic por el cual son reconocidos entre otros escarabajos y pueden salir o alejarse de sus depredadores o de cualquier otro entomólogo curioso que esté por ahí, ¿no? Entonces pueden irse ya sea volando o pueden saltar a otro lugar para evitar ser depredados o ser molestados.
Dentro de esta importante familia vamos a tener una gran diversidad, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Vamos a tener organismos que van a medir unos cuantos milímetros hasta los organismos más grandes que podemos ubicar principalmente en África y en partes de Asia también. Entonces ahí vamos a encontrar organismos que van a poder medir desde 10 centímetros hasta los 15. Vamos a tener una gran diversidad de colores, también hay muchas coloraciones, desde los clásicos que generalmente son los que nosotros más conocemos, que son los de color café, pero vamos a tener unas coloraciones impresionantes como colores amarillos, como el que está en la parte superior de la diapositiva. Vamos a tener colores naranjas, combinaciones con negro, blanco, rojos. Vamos a tener una gran variedad también de lo que son las antenas. Y no sé si ven mi cursor. En esta parte vamos a presentar algunos organismos que salen de la morfología característica de los elatíridos. Este caso ya les voy a hablar un poquito más adelante, pero en este caso en específico son organismos que no van a presentar una esclerotización como todos los demás. Ustedes, si han tenido oportunidad de encontrarse con alguno de estos en campo, se dan cuenta que son duros, son muy rígidos, el exoesqueleto es demasiado duro y estos organismos en especial, los que les comento, salen de esa característica. Tampoco van a presentar un clic como los demás y van a presentar unas mandíbulas que sobrepasan lo normal en esta familia. Entonces ahí hay algo raro, ¿no? Dentro de todos esos. Hay algunos que van a presentar también coloraciones muy llamativas para sus para sus parientes, como en el caso de algunos que presentan ojos, como tipo ojos, que van a ser también de defensa, y algunos que van a presentar una coloración muy similar a lo que es arena y la hojarasca, y ahorita les voy a hablar también un poco de eso. Entonces, dentro de lo que se ha estado recabando de información de estos organismos, pues vamos a ver que generalmente el nombre común por excelencia es cocuyos. Ahí casi la mayoría de la gente los conoce como cocuyos. Esta va a ser una relación que se va a dar principalmente con los elatíridos que presentan bioluminiscencia. Pero a lo largo, por ejemplo, de México, nombres, por ejemplo, en el caso de en Chiapas, ellos le dan un nombre que es Intecal. Los Zoques le dicen Quebrapalito. En Veracruz, los Popolucas le dicen Cucuy. En Sonora, Copechi. Los Pimas y los Mayos. Y en varias partes del centro de México se les va a conocer como Tahuinches. En Guerrero, en Guanajuato, en algunas localidades se le conoce como martillitos. En Oaxaca, este es uno de los nombres en zapoteco que pues actualmente es lo que he estado como metiendo, que también hay diferentes variantes del zapoteco, entonces se conoce de diferente forma dependiendo esta gran diversidad de regiones, ¿no? En diferentes partes del país y de Oaxaca principalmente. También vamos a encontrar, por ejemplo, que se les va a llamar tuquitos, cucabanos, cucayos, tacataca, un buen de nombres dependiendo de las localidades. Hay algunas localidades que aún
algunos nombres que aún no se ubican bien en dónde se reconocen así, todavía es algo del trabajo etnoentomológico que todavía está por hacerse, que también es algo bien interesante. Cómo se está relacionando este conocimiento taxonómico con las comunidades indígenas principalmente. Por ejemplo, en Cuba, en República Dominicana, en Argentina, se les conoce como tucutucus, en Paraguay, muamua, en Argentina también se les conoce como tucos y en Bolivia como curucusi. Entonces aquí pues hay una gran, una vasta categoría de nombres para todos estos organismos, pero principalmente estos nombres están asociados a ya sea al mecanismo de clic o también se ha relacionado mucho con la bioluminiscencia que presentan estos organismos. Por ejemplo, en el caso que les comentaba del zapoteco, se le da ese nombre que lo que significa es el que trae la luz. Y generalmente se asocia mucho y en algunas comunidades no ven una diferencia este, entre las luciérnagas y los elatéridos. En otras comunidades sí hay una gran diferencia. Las mismas comunidades pueden diferenciar entre ellas, pero en este caso, pues sí, muchos se repiten y muchos están asociados como con las luciérnagas. Y en el caso de las larvas, generalmente las larvas, pues a todo lo que está en el suelo le llaman gusano y a todo lo que está en los troncos igual también es considerado como un gusano. Entonces a estos pues no van a ser la excepción y van a ser llamados gusanos de alambre por esta característica, ¿no? Que son totalmente esféricos y en este caso hay solamente un nombre que es asociado a las aguas, que se va a llamar Tlatolomid y que es asociado al significado de los gusanos de hueso. Algo también bien interesante que les quiero compartir es que desde hace varios años, desde que he estado integrándome en estas cuestiones de la divulgación y más asociándome como a los grupos de identificación en redes sociales, me he dado cuenta que un error muy común que se presenta en las redes sociales es que al momento en que nosotros o las personas ponen un nombre, bueno, ponen una foto de un elatérido biluminiscente, así por default todos, y es como si fueran carreritas, lo que hacen es ponerle el nombre de Phyrophorus nocticulus. Es un error constante y se hace pues tanto en México como en Centroamérica. Y principalmente es como, pues porque asociamos ese morfotipo a ese nombre científico, pero pues si nos damos cuenta, si nos adentramos un poquito más a lo que es la taxonomía de este grupo, es toda una tribu la que presenta bioluminiscencia y entonces aquí vamos a encontrar 6 géneros que son los que les enlisto aquí y vamos a tener 23 especies solo para el caso de México. En Centroamérica pues ya cambian el número de géneros y el número de especies, pero una problemática que actualmente se sigue dando y se va arrastrando, ¿no? Yo principalmente cuando es este caso en redes sociales, yo evito confrontaciones porque hay ocasiones que llegan a ser hasta agresivos en cierto punto. Lo que se está aterrizando en este caso es generar un trabajo en donde estamos haciendo estoy haciendo
una clave taxonómica de todos estos grupos con bioluminiscencia y para que ésta sirva un poco más para poder identificar a estos grupos, ¿no? Obviamente las redes sociales, pues en este caso de los elateridos, no funcionan del todo, ¿no? Porque aquí pues no solamente es ver la parte dorsal y ventral, sino también en muchas de las especies, casi en el 90% de las especies, lo que hay que hacer es extracción de genitales y actualmente pues también se está metiendo los caracteres alares. Entonces obviamente pues esos caracteres no se pueden ver en una fotografía, por muy buena que sea, ¿no? Y aquí se fueron unas imágenes, no sé por qué, pero bueno, aquí en este caso hablamos sobre lo que es la biología de este grupo. Este grupo, su biología está pues totalmente desconocida. Muchos de las especies que se conocen solamente se encuentran este, relacionadas con las descripciones de especies y de ahí en fuera ya no se tiene más información. No se conocen, en muchos casos no se conocen las hembras, dónde habitan, no se conoce las larvas, los estadios larvales, no se conoce nada. Entonces es un gran trabajo que se tiene que hacer con esta familia y principalmente lo que se asocia al conocimiento de esto son las especies que son de importancia económica. Ahí es donde se conoce un poquito más de estos grupos y por ejemplo en el caso en México hace poco, hace algunas décadas se empezó hacer estudios de seguimiento de algunas especies del género Agriotes que están asociadas al maíz. Y esto pues por la importancia que tiene el maíz para todos nosotros exportar, ¿no? También. Pero de ahí en fuera alguna, toda la familia queda como descartada de estudios de caso, ¿no? No se considera para, incluso dentro de algunos trabajos entomológicos en donde se hacen listados para diferentes estados, pues no se considera tampoco el estudio de los elateridos. Esto porque pues no existen tanta gente que nos dediquemos a los elateridos y porque pues también me imagino que es un tema que es de ciencia básica, que no tendría que ser como excluido, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo de estos trabajos, pues lo que actualmente estamos haciendo, con algunos colaboradores también, estamos trabajando el caso principal de las plagas que están asociadas o potenciales plagas de lateridos que están asociados a magueyes. Esto pues ya ha sacado algunos frutos y pues hemos encontrado ya ciclos de vida completos de unas especies asociadas principalmente a especies de importancia económica y también algunas de importancia cultural. Entonces también lo que se está trabajando actualmente es como estar monitoreando algunas otras asociaciones que puedan estar este, entre magueyes y, y los elatéridos, ¿no? Que no ha sido registrado. Entonces aquí hemos estado trabajando y de las cuales ya tenemos un avance en esta investigación. Y pues en el caso del trabajo en México, pues se ha estado trabajando la fauna de lateridos de Tamaulipas, de Querétaro, de Guanajuato, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Colima, de Hidalgo, de Durango, de Michoacán y de Morelos. Entonces todas estas, pues algunas yo estoy directamente encargado en como tal. Estoy poniendo trampas, estoy yendo a checar, estoy monitoreando, estoy trampeando. Y en algunos otros, pues algunos colaboradores también, algunos
están integrándose dentro de para sus grupos taxonómicos, pues también están integrándose y están poniendo trampas para colectar estos escarabajos, que también pues son futuras colaboraciones en el campo de la entomología. Las colectas principalmente las hacemos con red de golpeo, que es principalmente el muestreo en plantas herbáceas. También se ocupa la red O'Brien, que esa es para golpear el dosel, en algunos casos, en algunos tipos de vegetación. Por ejemplo, en matorral xerófilo, se pega en los árboles, en las copas de los árboles, y generalmente es donde, ¿no?, de estos ejemplares, los adultos principalmente. Y para el caso del muestreo de larvas, pues se hace un tamizado de suelo y una examinación para obtener algunas larvas que posteriormente serán trabajadas. Y también lo que se está haciendo actualmente pues es muestreo también de hojarasca. Se está implementando este muestreo porque cuando yo, pues el doctor con el que yo estaba, que es el doctor Robert Jones, pues él siempre se ha dedicado al muestreo de hojarasca. Entonces, ocasionalmente veíamos que salían elatéridos y larvas de elatéridos en sus muestras. Entonces, ya un muestreo más enfocado a la búsqueda de elatéridos, pues se ha estado implementando acá en Oaxaca y se han estado muestreando algunas localidades muy específicas, principalmente en la Sierra Norte de Oaxaca, y obtener pues es ya algunos ejemplares, principalmente en larvas y algunos adultos que posteriormente esperemos puedan dar un buen resultado y alguna asociación de larvas adultos a nivel molecular. También lo que se está haciendo es el trabajo con trampas maláis en diferentes estados de la República. Principalmente en el estado de Querétaro se ha muestreado con trampa maláis aproximadamente 2 años de muestreo. En Tamaulipas se está también haciendo muestreo con trampa maláis y acá en Oaxaca también estamos muestreando con este tipo de trampas. Entonces, se empezó a muestrear también con este tipo de trampas a partir de mi tesis de licenciatura en Jalisco, en donde se obtuvieron especies muy interesantes, especies nuevas y algunos registros nuevos también de latéridos. Este ha sido una del tipo de muestreo más interesante en este caso para obtener elateridos. Pero el tipo de muestreo más eficaz para la colecta de este grupo pues son las trampas de luz. Ahí es donde hemos obtenido, yo creo que el 80% de muestras, y pues se ha también muestreado ya en casi todos los estados que les mencioné con trampa de luz, y se ha incrementado bastante el número de especies para los estados y también para México con este tipo de trampa. Entonces aquí les presento un poco sobre la historia del conocimiento de los elatéridos en México, y pues nos vamos desde la primera especie que fue descrita de este grupo, y como ustedes pueden ver pues ahí les grafico lo que son los autores, la gente que ha estado trabajando en este grupo en México. Y pues ahí vemos que solamente una persona, 2 personas, 3 personas, es un grupo que a comparación de otros grupos no es tan atractivo visualmente para estudiarlo, pero una vez que se empieza a adentrar uno en este grupo, se queda fascinado, ¿no? Al menos eso es lo que me ha pasado a mí. Es un grupo que nos da muchas, muchas satisfacciones, ¿no? Tanto taxonómicamente como también
visualmente, ¿no? Y entonces aquí vemos que a lo largo de la historia, desde el 1758 al 2021, este grupo ha tenido 17 especialistas que han trabajado la fauna de México, y que de esos especialistas, los tres que tienen el mayor número de especies descritas, pues es Candace, Champion y Chevrolet. Los dos primeros pues son los que hicieron ese magno trabajo de biología central americana que algunos de ustedes ya han revisado o conocen. Pues los invito a que lo conozcan. Es como la Biblia de los artropodólogos en México y Centroamérica. Entonces aquí también les presento ya lo que una tabla comparativa de los géneros que hay registrados en el mundo y de los géneros que tenemos en México. Entonces vemos que hay un gran trabajo por hacer, tanto para las especies como para los géneros, y para incrementar estos números pues hay que trabajar bastante, ¿no? Todo este trabajo que les he presentado, unas cuantas diapositivas, pero es un trabajo arduo que incluso se tiene que, bueno, en este caso pues yo estoy también sacrificando mis días de supuestamente descanso, pero es más bien como diversión, también se convierte en un punto, ¿no? Entonces ir a campo es como liberarse también de como todas estas cuestiones académicas en las que estamos involucrados en las entre semana, y los fines de semana pues es muestrear, ¿no? Y perdón, analizar los datos también. Entonces esto pues ha incrementado el número de especies con las que se registra México, y en el caso de los géneros con el mayor número de especies en México sería Calcolepidus con 48 especies, después sigue Monocrepidius con 34, Agriotes con 31, Dipropos con 35 y Scaptolenus con 26. Entonces en México tenemos 9 subfamilias, 24 tribus, 5 subtribus, 74 géneros y 465 especies. En algún trabajo por ahí del 2016-2017, junto con Martín Zurita, le hicimos una estimación de cuántos celatéridos pueden todavía registrarse en el libro de especies nuevas, y más o menos todavía nos falta como del 25 al 30%. Entonces todavía faltan bastantes especies por describir. Entonces aquí lo que les presento también es como el número de especies registradas por estado, y entonces aquí lo que podemos ver es que los estados que están en azul tienen más de 50 especies registradas. Los que están en color amarillo tienen de 25 a 50 especies, y los que están en azul turquesa tienen de 1 a 25 especies. Si se dan cuenta, pues las que son todo el centro y el norte, y esto quiere decir que pues hace falta todavía mucho muestreo, mucho trabajo ahí, muchos colaboradores que se quieran integrar a este proyecto, o que también nos inviten a sus colectas, ¿no? También en este caso pues todavía tenemos 3 estados que no tienen ni un solo registro, que es el estado de Tlaxcala, Querétaro, que es el en que se está trabajando, y Zacatecas. Entonces ahí no tenemos nada, ni una sola especie registrada. Entonces, los estados con mayor número de especies
registradas es Veracruz con 179 especies, Oaxaca con 65 especies y 9 especies. En el caso de Veracruz, pues notamos que tiene el mayor número de especies registradas debido a que estudios de 1700, que fue cuando empezó todo este descubrimiento de especies con los de biología central americana, pues se enfocaron bastante en la fauna de estos lugares, ¿no? De Veracruz, el pico de Orizaba, todo eso, y eso incrementó exponencialmente el número de especies descritas, registradas para ese estado. Y muchos de las personas muchos extranjeros especialistas en elatíridos, pues principalmente cuando llegaban a venir en los 80s y 90s, los lugares de muestreo principalmente eran Veracruz. Entonces eso también incrementó bastante el número de especies para Veracruz. En el caso de Oaxaca pasa algo muy similar. Como es muy atractivo turísticamente, los especialistas de latíridos que han llegado a venir a México, pues se van a estos dos estados, ¿no? Principalmente ya sea a turistear, y como pues todos sabemos, cuando nosotros nos dedicamos a este rubro de la entomología, pues siempre que salimos según a turistear o de vacaciones, siempre estamos buscando esos bichos que nos vuelvan locos, ¿no? Siempre estamos con una red o con un frasquito, y gracias a eso se incrementa considerablemente también el número de especies registradas y también las nuevas especies. Casualmente se colectan algunas de esa manera, ¿no? Y en el caso de Sonora, está en tercer lugar a nivel nacional, porque principalmente Paul Johnson se ha encargado de estudiar esa fauna de Sonora. Muchos proyectos de Estados Unidos han estado involucrados en el reconocimiento de taxones en Sonora, y Paul Johnson es el especialista en Estados Unidos de latrídos, con el cual también tengo colaboraciones con él, y pues él ha estado trabajando esa fauna que se le ha sido facilitada por estos proyectos. Entonces también se incrementa bastante el número de especies para Sonora, que, que ya han sido trabajados un poco más puntualmente. Son el estado de Guerrero, el estado de Jalisco, Morelos y Michoacán. Son los que ya cuentan con una lista preliminar, porque obviamente pues nunca se tiene un listado completo de los lugares, pero ya se tiene un avance sobre qué especies están registradas en estos estados. Ya se cuenta, ya está publicado esta información, ya ustedes pueden hacer uso de ella, y en algunos casos pues también ya se tiene claves también para seguir este trabajo, ¿no? De la identificación de estos grupos. Y los estados con los que está trabajando, pues es el estado de Tamaulipas, toda la fauna de las sierras en Tamaulipas, que a veces también es un poco complicado el acceso, pero pues ahí el encargado de todo eso pues es el doctor Santiago Niño, que es un expertazo en campo y está haciendo todo ese trabajo monumental de la colecta de latíridos. Ese trabajo que se está haciendo con él pues va a incrementar exponencialmente a Tamaulipas. Yo creo que entre los primeros lugares, yo creo que sobrepasaría a Veracruz. Después pues se está trabajando también ya desde hace algunos años el lateridofauna del estado de Querétaro, también con el doctor. Y en el estado de Guanajuato también se está trabajando actualmente en Oaxaca, y en colaboración en el estado de Morelos con el doctor Víctor Hugo Toledo también se está trabajando la fauna de elateridos de allá. Entonces hay muchísimo trabajo que se está haciendo todo a la par en esos pequeños cachitos de tiempo que
nos estamos dando para poder trabajar esa fauna, ¿no? Y esto pues ha dado algunos frutos. Los principales pues son las últimas especies descritas. En el caso de Scaptolenus tenemos ahí a dos, una para Puebla y Tamaulipas. En el caso de Scaptolenus descrita para Jalisco. En el caso de Anoplistius, en el caso del género Aptopus, el género Agriotes, que fue el que trabajó Martín Zurita, y en el caso del Vesperelater, que es un género de esta tribu que les comentaba que tiene bioluminiscencia, fue descrita por Riese. Algunas especies de Jalisco, de Guerrero, de Michoacán, y como ustedes ven, pues no es Phyrophorus nocticulus, ¿no? Como muchos dicen en las redes sociales. Entonces, hay muchas especies, principalmente que se están confundiendo en tanto como me ha tocado también en algunas colecciones que los elaterios pueden estar incluso con algunos melolóntidos, ¿no? En algunas colecciones me he encontrado, por ejemplo, a este grupo que está aquí, que es Scaptolenus. Este es Scaptolenus suritae, el que está aquí en esta diapositiva. Algunos ejemplares estaban ubicados junto a filófagas. Entonces, pues ahí también hace falta mucho trabajo taxonómico. Entonces, pues los retos que se tiene a partir de los elateridos en México, pues es estar como, yo creo que un paso más adelante de la destrucción y sobreexplotación de los recursos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hace unos meses que llegué por acá, por Oaxaca, me impresionaba bastante ver estos momentos, ¿no? En donde bajan madera impresionantemente, pues hasta 15 o 20 camiones llenos de troncos enormes, algunos troncos enormes. Y entonces todo esto es legal. Entonces en algunas localidades bosque mesófilo, también bosque de encino, todo esto, bosque de pino encino es donde se está llevando a cabo toda esta explotación de recurso maderable, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues hasta dónde es sobreexplotación y no. Entonces no sabemos qué tanto está afectando este uso de los recursos maderables a estas especies que muchas de ellas son gilófagas y que se está quitando ese recurso. Entonces no sabemos si se está afectando directamente a las poblaciones o incluso ya hay algunas que estén extintas. Entonces también otro de los problemas aquí, los retos son los efectos del cambio climático que está principalmente incrementando las temperaturas en el país, y pues muchos de estos organismos, como en el caso de la larva que les pongo aquí, que está en la parte inferior de la diapositiva, pues vemos que esas larvas están asociadas a hojarasca. No se conocían esas hojarasca y se han colectado con este tipo de muestreo de hojarasca. Y pues estas larvas, al momento de que se incrementa la temperatura ambiental, buscan algún lugar para poder refugiarse, pero al no haber su recurso alimenticio, que sería en este caso la hojarasca, o la hojarasca se empieza a triturar o empieza a cambiar las condiciones microclimáticas que tienen en este ambiente, pues estas especies pues tienden a extinguirse también, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de organismos que son edáficos, como esta hembra que les pongo aquí, esa es una hembra que se describió apenas el año pasado
no se conocía es a la hembra de esa especie. Esta es la que se describió. Esta especie está asociada a actividades edáficas. Hacer un cambio de uso de suelo, todas estas especies edáficas también están como en esa cuerda floja, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunas especies, hay algunas especies nuevas que se están trabajando, que fueron colectadas en Querétaro por la gran mancha urbana que actualmente es Querétaro y que constantemente está en cambio e incrementándose cada día y cada día. El hábitat de estas especies que todavía no describimos ya está cambiando totalmente. Entonces ya en algunos lugares en donde se llegaron a colectar estos ejemplares, ya ahorita son zonas habitacionales o ya hay incluso supermercados, ¿no? Y no y incluso son supermercados estadounidenses porque pues en Querétaro también ya está entrando todo esto, algunos supermercados estadounidenses. Entonces aquí también otro de los puntos que también pues les quiero comentar también en esta charla, pues es algo que deberíamos implementar en las universidades, que es cómo tratar las cuestiones sociales, porque, por ejemplo, a nosotros en nuestra formación como biólogos, pues no se nos enfoca a tratar con estas cuestiones sociales que actualmente se viven en México y Centroamérica, ¿no? Principalmente. Y una de ellas, pues ya saben ustedes, es todo todo este con las cuestiones de, como dicen allá en Tamaulipas, con los malos, ¿no? Con las personas malas. Entonces, pues ahí todas esas cuestiones, pues no sabemos como biólogos, al menos yo, no sabemos cómo enfrentarlas y en algunos casos, pues esos son territorios ya inaccesibles y pueden ser territorios que nos pueden otorgar muchas especies nuevas, nos pueden otorgar muchos registros, nos pueden otorgar mucha evidencia de lo que existe en diferentes puntos del país y pues ahí se van a quedar, están como congelados. Eso pasa también en Michoacán. En Michoacán tenemos algunas especies muy interesantes, especies nuevas, pero como fueron colectadas en lugares inaccesibles, pues ya no podemos acceder a esos lugares. Entonces también otro de las cuestiones sociales es el trabajo con las comunidades, principalmente con las comunidades indígenas, que pues acá en Oaxaca pues es un tanto difícil porque pues muchas de estas comunidades son totalmente herméticas. Entonces ellos resguardan sus recursos naturales de una manera muy celosa y no dejan entrar, incluso si nosotros nos presentamos el proyecto, hacemos todo este trabajo social, es muy difícil que nos dejen colectar. Entonces es complicado siendo externo a la comunidad que nos puedan dar acceso a esas comunidades y pues ahí siguen las especies, pero no tan fácilmente. Incluso si tenemos permisos nacionales y todo esto, eso no vale acá. Entonces también es complicada esa parte social. Entonces las metas para el estudio de este grupo, pues es incrementar el número de especies registradas para México, también trabajar en la descripción de las nuevas especies que están también ahí esperando su turno para poderlas trabajar y hacer revisión de grupos problemáticos taxonómicamente, como el caso de Scaptolenos, que era un grupo que nadie quería tocar, pero que actualmente se ha estado obteniendo nuevas especies y cosas interesantes, ¿no? Como el caso de la hembra que les diapositiva anterior. También, pues es apostarle más a la exploración y puntos de muestreo en ambientes que están
en peligro, como es el caso del bosque mesófilo, que del cual pues hace algunos años teníamos el 1% a nivel nacional y que actualmente desconozco cuánto se tenga todavía, pero yo creo que muy probablemente está disminuyendo más. Entonces ya es algo que son relictos de bosque mesófilo que se tienen en algunos puntos del país. Entonces enfocarnos en esos ecosistemas que pues ya están a punto de desaparecer y pues trabajar también, muy importante es trabajar con las colecciones científicas. Varias colecciones científicas, pero yo creo que la más importante va a ser y seguirá siendo siempre la, la colección del Instituto de Biología, que es la que tiene un número impresionante de especies y muchas de ellas están sin describir todavía. Entonces ahí también hay muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo también en las colecciones extranjeras. En Texas hay muchísimo trabajo también, hay muchos esperando para su descripción. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues es un trabajo inmenso, ¿no? Tanto colecciones como muestreo, como todo este trabajo que implica, ¿no? La taxonomía, pero así como es, tienes en otros grupos. Entonces, pues los agradecimientos, pues principalmente agradezco a Martín Zurita, que fue quien me motivó a estudiar esta familia y pues que gracias a él estoy acá, estoy en este momento aún con esta familia, trabajando con esta familia. He trabajado con esta familia desde la licenciatura y actualmente sigo y seguiré trabajando con esta familia. También agradezco a Paul Johnson, a todo este equipo de trabajo que se ha formado en estos años y que pues me es muy grato ser de este grupo de muestreo, que hemos convivido en diferentes estados de la República, hemos colectado en muchos lugares y tenemos muchas anécdotas, algunas muy buenas, otras muy chuscas, pero es todo lo que vive un biólogo de campo, ¿no? También quiero agradecer al doctor Víctor Hugo Toledo, a la doctora Marisa Sarmiento, a Jesús Lumar, a José del Carmen, a León Esteban, a Edward Riley y principalmente a los que quiero agradecer pues es a mi familia, a Viviana Martínez y a Augusto, que también pues ellos han estado a lo largo de todo este proyecto desde siempre y apoyándome siempre en todo lo que hago. Y pues nada, les agradezco mucho su atención y espero que todavía tengamos algún tiempo para... Muchísimas gracias, Eric, por tu interesante seminario de estos grupos megadiversos, ¿no? Que todavía falta mucho trabajo, sobre todo taxonómico, ¿no? Que es algo de lo que nos mostraste, ¿no? Hay mucho por hacer con estos grupos. Vamos a abrir espacio para preguntas, entonces si alguien quiere participar, pueden prender su micrófono o pueden escribir sus preguntas en el chat y yo se las leo, ¿no? Aquí tenemos un par de preguntas, Eric, ya en el chat nos comenta Hortensia Obregón. Muchas felicidades, excelente presentación. ¿Cómo afecta el uso de químicos a estos organismos? En zonas cañeras de Tamaulipas se utilizan muchos insecticidas para el control de plagas y la presencia de luciérnagas en este caso ha disminuido muchísimo. Muchas gracias. Sí, pues, principalmente en estos y a los edáficos, que son los que tienen el mayor número de especies, pero como les comentaba, se desconoce totalmente los efectos que se puedan presentar. En este caso, son en algunos grupos, como en el caso de los bioluminiscentes, pues son afectados incluso por la temperatura y por la humedad. Entonces son muy frágiles a los disturbios. Algún cambio en la temperatura, como lo que hemos estado viviendo actualmente, que cada año se está incrementando la temperatura pues a nivel mundial. Esto está afectando a las poblaciones de lateridos.
Lo que pasa también es que muchas de las especies edáficas, lo que se ha visto, es que están asociados directamente a la humedad. Entonces, al momento de que se retrasan las lluvias, o como el año pasado, que fueron casi nulas las lluvias, estos organismos se quedan ahí, se letargan más en salir, o los que salen salen muy pocos. Entonces, si le agregamos todavía ese factor de contaminación por químicos, pues también estamos disminuyendo altamente sus poblaciones, ¿no? Y tanto para los edáficos como para los de hojarasca y como para los gilófagos, porque de alguna manera también están relacionados con los químicos que se utilizan en esta cuestión de agricultura y también de uso forestal. Muchas gracias, Eric. Gracias, Hortensia, por la pregunta. David Chamé nos pregunta, en tu opinión, ¿qué se necesita para lograr un avance significativo en la taxonomía de este grupo? Yo creo que, y lo que siempre platicamos con Martín, fue formar más gente. O sea, yo creo que echarle un montón al grupo, eso sería lo mejor, ¿no? Formar más gente, que la gente se interese y se quede en el grupo, porque muchos de los que se han formado en el grupo o lo abandonan a la mitad del camino o por cuestiones ajenas a lo académico pasan a otros grupos o pasa una infinidad, ¿no? Ahí hay muchos factores ajenos al grupo que pueden afectar directamente al crecimiento del conocimiento de este grupo. Entonces, yo creo, y lo que te comento, platicábamos con Martín en algún tiempo, hay que formar gente y hacer que se enamoren del grupo, saliendo frutos de esto, ¿no? Y yo creo que con eso sería más que suficiente porque ya podríamos tener como ustedes los aracnólogos, ¿no? Que tienen una ya conexión de aracnólogos del centro, aracnólogos del norte, este, tienen más contactos, ¿no? Y tienen más participación entre ustedes. Eso yo creo que incrementa el conocimiento en todos los grupos, siempre tener una buena comunicación y una buena colaboración con todos los que trabajan en el grupo. No. Gracias, Eric. Gracias, David, por la pregunta. Carlos Palacios, Charlie nos pregunta, gracias por tu presentación. ¿Tienen registradas especies de Baja California Sur? Se tiene, pero yo creo que han de ser como unas 10 especies. Entonces allá no se tiene mucho. Entonces, creo que en el mapa que les puse, creo que como de cinco a 10. Entonces, si no mal recuerdo, creo que han de andar como por las 10, incluso 11, 12, pero no pasa de ahí, ¿no? Entonces ahí también pues es un trabajo bien interesante que si alguien sale por ahí interesado en trabajar el grupo allá, pues yo estoy en la mejor disposición de que pueda aprender y lo que yo sé, yo se lo puedo transmitir sin ningún problema. Y hacer colaboraciones también. Eso estoy abierto a todas las colaboraciones. Perfecto, Eric, muchas gracias. Pues ya sabes, estás cordialmente invitado, ¿no? Cuando gustas venir a colectar a la península, pues échanos un gritito, ¿no? Gracias, Charlie, por la pregunta. Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas. Eh, yo tengo una pregunta que llama mucho mi atención desde el aspecto evolutivo, Eric, respecto a esta estrategia tan particular, ¿no? De por ahí viene el nombre de CLIC, ¿no? Esta Sí. estructura morfológica única que tienen estos grupos. ¿Hay alguna explicación evolutiva de esto? ¿Es una convergencia evolutiva con algún otro grupo? ¿Es una estrategia de defensa seleccionada por selección sexual? ¿Qué nos puedes hablar un poquito de esto? Pues fíjate que no se ha estudiado tanto el comportamiento de la etología, casi no se sabe de este grupo. Lo que se ha hecho sobre
hablando ya del CLIC, hay trabajos de investigadores japoneses principalmente que han estudiado los mecanismos físicos que activan el clic, ¿no? Han estudiado incluso también la morfología de cómo es el sistema, qué es lo que se activa, pero no se han enfocado a la cuestión evolutiva. No se sabe todavía, se desconoce todavía esa parte. Y es que, como les comentaba, hay muchísimas ramas que todavía están inexploradas, ¿no? Sí. Está, básicamente, el estudio de los elatéridos nos encontramos todavía como en el siglo XVIII todavía, ¿no? Estamos todavía ahí. Pero esperemos que en las próximas décadas ya se vaya involucrando más gente, el grupo de trabajo se vaya haciendo más grande, más colaboradores y eso va a dar para muchos estudios. Perfecto, Eric. Una última pregunta rápida respecto al... México se caracteriza por ser uno de los países con más tráfico ilegal de especies, ¿no? Y de artrópodos pues, no se salvan. En caso de insectos, pues es una cosa bestial. Incluso también algunos arácnidos se trafican, tarántulas, ¿no? Y estos bichos estéticamente son muy atractivos para coleccionistas de especies ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se sabe del tráfico ilegal de estas? Nos mostrabas una imagen muy bonita al principio, ¿no? Esta variedad de coloraciones, de tamaños, de patrones de coloración bien, bien bonitos, ¿no? Colores metálicos. ¿Qué se sabe de eso con este grupo? Pues sí, fíjate que sí son como atractivos para el mercado negro. Ya bastante de lo que se colecta en el sur del país y toda la zona de la península de Yucatán, por años ha sido colectada de esta manera y muchos de estos ejemplares principalmente se han traficado hacia Europa y Asia, ¿no? Todo este mercado negro de lateridos. Y como lo comentabas, pues las especies más traficadas pues son estas especies vistosas de colores iridiscentes, los que tienen bioluminiscencia, los que tienen esas estructuras como este que está en la diapositiva, que tiene unas antenas pectinadas grandísimas. Todas estas morfologías raras son las que principalmente se enfoca el tráfico, ¿no? Pero pues también eso está como sesgado, ¿no? Porque hay especies que son muy importantes y muy, tanto ecológicamente como taxonómicamente, que no son volteadas a ver. Entonces, esas especies son principalmente las que tienen el mayor número de especies por describir. Entonces, ahí también hay un sesgo en los gustos. Claro. Es un tema también bien delicado sobre el tráfico de especies. Y pues sí, en este grupo, en el Ateridos, también se da. Pero lo que he visto es que también, como muchas de las especies son de este color, así como café, la mayoría de las especies son así, los coleccionistas ya no voltean a ver tanto al grupo. Ya como que dicen, no quiero eso. Y eso lo ha salvado también de bastante del tráfico de especies. Todo un problema, ¿no? Que tenemos aquí en México con algunos grupos bastante llamativos y desafortunadamente traficados, ¿no? Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas, Eric. Yo te agradezco mucho tu participación. Espero que haya sido de su gusto este seminario. No sé si quieras comentar algo final, por favor. Pues nada, agradezco la invitación y pues aquí les dejo también mi correo por si gustan tener algún contacto ahí para colaboraciones, alguna duda. También la página de Facebook. En Facebook también estamos como Artropodar Colectivo. Nos dedicamos igual a la difusión de no solo de este grupo, sino de todos los invertebrados. Ahí también publicamos trabajos de otros colegas, tanto
nacionales como internacionales. Estamos también compartiendo algunos tips de colecta, de preservación, todo siempre bajo pues todo este término científico, ¿no? Entonces siempre estamos ahí, si tienen alguna, pues estamos ahí a la orden. Perfecto, Eric. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy y les recuerdo que el siguiente viernes nuestro siguiente seminario va a estar impartido por el doctor Edgar Neri. Es egresado del Instituto de Biotecnología de la UNAM y nos va a hablar de un tema bien, bien interesante que es evolución y bioquímica de los venenos en serpientes. Entonces no se lo pierdan, va a ser un seminario bien, bien interesante. Les agradezco a todos su presencia, que tengan excelente viernes y fin de semana. Saludos y muchas gracias.